La industria de los mariscos y pescados en Carolina del Norte brinda un gran valor para la economía del estado y a la de su gente. En Carolina queremos asegurar que la gente esté consumiendo mariscos y pescados que sean seguros para consumir. El objetivo de esta serie de videos es brindar capacitación adicional a los trabajadores del sector de los mariscos y pescados en la implementación de los procedimientos de control y saneamiento, tal como lo exige la regulación de análisis y de peligros y puntos críticos del control, HACCP por sus siglas en inglés. Para mariscos y pescados, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, en la parte 1.23 del título 21 del Código de Regulaciones Federales, CFR por sus siglas en inglés. Los encargados de la elaboración de mariscos y pescados deben tener en cuenta las 8 condiciones clave para el saneamiento. Protección contra los adulterantes. Este video se centrará en la condición de saneamiento número 5. Protección de los alimentos, los materiales de envasado de alimentos y las superficies en contacto con los alimentos ante la adulteración con lubricantes, combustible, plaguicidas, compuestos de limpieza, agentes desinfectantes, condensados, salpicaduras de suelo y otros contaminantes químicos, físicos y biológicos. Los mariscos y pescados pueden considerarse adulterados si se contaminan con dichas sustancias. Los alimentos elaborados en condiciones insalubres pueden considerarse adulterados incluso sin ninguna prueba ni medida de un contaminante. Hay que tener en cuenta todos los aspectos que pueden hacer un producto alimenticio se considera adulterado, de manera de que su consumo no sea seguro debido a una posible contaminación indirecta o imprevista. La protección ante la adulteración puede considerarse un proceso de 3 pasos: antes, durante, después de la elaboración. La protección ante la adulteración antes de la elaboración se logra de la forma con un plan escrito de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, SSOP por sus siglas en inglés. En este plan se describen los requisitos para la recepción, la manipulación y el almacenamiento del material de envasado, los ingredientes alimenticios secos y los productos de la pesca para garantizar no se adulteren con lubricantes no alimentarios, combustible, productos químicos patógenos, residuos de desinfectantes, condensados, infestión de insectos o roderos, goteos, aerosoles, residuos de desinfectante o de otras sustancias nocivas. Este plan se comunica a los proveedores de productos alimentarios, ingredientes y materiales de envasado. Además, las consideraciones preliminares de fondo del diseño y funcionamiento de la planta puede reducir los problemas de adulteración. La selección de los materiales de envasado, la integridad de los envases, la limpieza de los vehículos de transporte y otras instrucciones de manipulación pueden prevenir la posibilidad de contaminación por adulteración, tanto biológica como almacenamiento, la exposición y el uso por parte del consumidor. Posibles causas de adulteración. Contaminación por compuestos tóxicos. Número 1. Los lubricantes no alimentarios en los mariscos y pescados se consideran adulterantes porque pueden contener sustancias nocivas. Número 2. La contaminación de los mariscos por el combustible hace que el producto quede adulterado. Número 3. Para el control de las plagas en la planta solo deben utilizar plaguicidas y roticidas aprobados. En este compuesto deben aplicarse únicamente según lo indicado en la etiqueta. Número 4. El uso inadecuado del producto químico, limpiadores y desinfectantes puede causar la adulteración del producto directamente a través de salpicaduras o derrames, o indirectamente a través de aerosoles y nieblas. Los alimentos, las superficies en contacto con los alimentos y los materiales de envasado se deben retirar, cubrir o enjuagar a fondo cuando existe la posibilidad de la exposición a contaminantes. Número 5.
Los empleadores deben estar atentos a los aerosoles tóxicos procedentes de áreas no alimentarias fuera del establecimiento o de las salas de elaboración adyacentes. Contaminación por condensados insalubres o acumulaciones de agua estancada. Los goteos o los condensados contaminados pueden contener patógenos, residuos químicos y suciedad que pueden hacer un producto que pueda ser alterado. La falta de ventilación adecuada puede hacer que la condensación y las gotas caigan sobre el producto, las superficies de contacto con el producto y los materiales de envasado. El agua acumulada o estancada puede salpicar del producto o a las superficies de contacto con el producto y hacer que el producto quede adulterado. El tránsito de personas o vehículos a través del agua estancada podría causar salpicaduras. Condensación. La condensación es un problema común en los entornos de elaboración de mariscos y pescados y puede conducir a la adulteración. También se debe prevenir o controlar la condensación que gotee sobre los productos en las áreas de manipulación o el almacenamiento de alimentos. La elaboración de mariscos y pescados y su manipulación se producen con frecuencia en un entorno húmedo, y la humedad puede acumularse o condensarse en los techos, las paredes, las instalaciones suspendidas, las tuberías, las bobinas de condensadores o unidades de refrigeración de los frigoríficos. Cualquier área en la que se acumule humedad puede proporcionar un entorno propicio para que crezcan y se multipliquen las bacterias y los patógenos de la descomposición. La contaminación cruzada puede producir cuando se permite que el condensado de las instalaciones o el equipo de la planta gotee o salpique los productos listos para el consumo. Las áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos se deben controlar de forma rutinaria para garantizar que estos productos no se estén expuestos a este tipo de contaminación. El equipo de la planta o las condiciones que provocan la condensación debe corregirse tan pronto como se observen, y los productos y ingredientes deben protegerse de este tipo de contaminación hasta que se completen las reparaciones. Las bandejas de goteo u otros dispositivos utilizados para recoger la condensación en los frigoríficos o otras áreas deben vaciarse con frecuencia, limpiarse y desinfectarse regularmente. El mal manejo de las mangueras durante las horas de producción suele provocar salpicaduras del suelo a las superficies que entran en contacto con los alimentos. Las áreas de trabajo y el almacenamiento deben también mantenerse limpias y sin acumulaciones de agua estancada que puedan salpicar los productos y contaminarlos con bacterias. Estas condiciones deben observarse tanto dentro como fuera de la planta. Controles. A la hora de determinar lo que debe controlarse, el encargado de la elaboración de mariscos y pescados debe ser consciente de los compuestos tóxicos y el condensado que se formaron en las superficies insalubres, y las salpicaduras del suelo pueden contaminar el producto. Los productores deben recordar que contaminar las superficies de contacto con el producto, los ingredientes y los materiales de envasado equivale a contaminar el producto acabado. El control debe incluir los muelles de carga y las áreas de recepción, las áreas de almacenamiento y los frigoríficos, así como las áreas de manipulación de alimento y de producción. Se debe de encontrar cualquier posible adulterante que pueda contaminar los alimentos o las superficies en contacto con ellos, incluida la posibilidad presencial de compuestos tóxicos, agua insalubre. La frecuencia de control recomendada es en el momento previo a las operaciones y como mínimo cada 4 horas a partir de entonces. Usted debe ser consciente del potencial de adulteración del producto durante toda la jornada del trabajo, desde antes de las operaciones hasta las actividades de elaboración y saneamiento. Correcciones. Deberían aplicarse las correcciones adecuadas cuando se observan desviaciones de las prácticas de saneamiento establecidas.
Las correcciones de cualquier actividad insatisfactoria que podría dar lugar a la adulteración del producto deben realizarse a tiempo para evitar la posible contaminación de los alimentos, de las superficies en contacto con los alimentos o de los materiales de envasado. Algunas posibles correcciones de actividades inadecuadas son eliminar la condensación de las superficies insalubres, corregir el flujo de aire y las temperaturas ambientales para reducir la condensación, instalar cubiertas para evitar que la condensación caiga sobre los alimentos, los materiales de envasado o las superficies en contacto con los alimentos, limpiar el suelo para eliminar el agua estancada, dirigir el tráfico peatonal o de los vehículos de forma que se eviten el agua estancada, lavar las superficies en contacto con los alimentos expuestas inadvertidamente a adulterantes químicos, colocar pantallas para proteger el producto cuando se trabaje con compuesto tóxico en un área que no sea de los productos, evaluar el impacto de uso inadecuado de los compuestos tóxicos para determinar si los alimentos son contaminados o no. Reforzar la capacitación de los empleados para corregir las actividades inadecuadas y desechar responsablemente los productos químicos no etiquetados. Registros. El registro de control de saneamiento diario combina la actividad de control de dos condiciones clave de saneamiento. La distinción consiste en evitar que una sustancia adultere los alimentos. Las explicaciones más detalladas pueden formar parte de un plan escrito de SSOP. Los registros deben señalar dónde y cuándo se realizan cada observación y si las condiciones observadas eran satisfactorias o insatisfactorias. Cualquier corrección necesaria, quien realizó la observación y cuándo lo hizo.